Bueno, hoy es la clase número 7 de la serie que estamos viendo, el Espíritu Santo, ¿ya? Y quiero introducir esta clase mencionando esto. En la Biblia, usted sabe que en la Biblia yo puedo ver que menciona solamente 3 veces en el Nuevo Testamento el orar en el Espíritu, ¿ya? O sea que uno puede orar en el alma, uno puede también orar carnalmente, orar motivado por sus emociones, por muchas razones, como aquella persona que un hermano le hizo algo malo y entonces, Señor, por favor, mira que me golpeó a tu hijo, a tu hija, y te pido, Señor, que solo por favor que lo trates, que lo arrastres, por favor, una arrastradita. Y hay gente que a veces ha orado así. Entonces, una oración por sus sentimientos. Pero la Biblia 3 veces en el Nuevo Testamento menciona sobre orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. En la vida devocional de los cristianos, o sea, nosotros, hay cosas que necesitamos hacer, ¿ya? Para que nuestra vida espiritual crezca. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, tenemos que hacer cosas que tienen que ver con el Espíritu. Y una de las cosas, por supuesto, es orar, ¿vale? Segundo, congregarnos y muchas cosas más. Pero yo le he puesto por título, tal vez no es el título correcto, o lo que quiero dar a entender, pero le he puesto leer en el Espíritu. Ahora, cuando hablo de leer en el Espíritu, y como estamos hablando en la serie del Espíritu Santo, si la Biblia me dice a mí que yo puedo orar en el Espíritu, ¿ya? Entonces podríamos pensar que uno también puede leer en el Espíritu. Y cuando hablo de leer en el Espíritu, no quiere decir que estoy ahí en un éxtasis y, bueno, Señor, ¿qué voy a abrir? ¿Qué voy a leer? Aquí. No hablo de eso. Sino que cuando yo pensé en este tema, en ponerle este título, leer en el Espíritu, estoy hablando de leer bajo un entendimiento espiritual la palabra. Ahora, yo quiero arrancar mencionando este versículo. Usted sabe que dice la palabra del Señor que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿sí o no? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Somos reyes y sacerdotes. Ahora, muchas veces decimos eso a la ligera: soy rey y sacerdote, soy rey. Y sí, pero ¿qué dice la Biblia que hacía un rey? ¿O cuál era uno de los requisitos según la palabra que tenía que ser un rey? Y ahora acompáñenme a Deuteronomio 17, del 19 en adelante, y dice así: recomendaciones para el rey. Dice, y lo tendrá consigo. Perdón, Guille, si puedes poner desde el 18, por favor. Y vamos a leerlo aquí. Y será cuando se asentare sobre el solío de su reino, está hablando un rey, que ha de escribir para sí en un libro un traslado de esta ley, del original de delante de los sacerdotes levitas. Está hablando de la Biblia que ellos tenían en ese momento. Y ese rey lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Entonces, un rey, ¿qué tenía que hacer en ese tiempo?
tenía que leer la palabra, tenía que leer el rollo, la ley, todos los días. Todos los días. Ahora, hoy en día hay muchos métodos de lectura de la palabra. Pero ¿qué pasa? No estamos en contra, esos métodos son excelentes. Pero muchas veces esos métodos uno puede caer en una monotonía de, bueno, yo tengo que leer, o me toca que leer el Salmo 13 y el Salmo 4 y el Salmo 5 y lo voy a leer rápido, así salgo de mi lectura diaria. Y está bien, está excelente. Pero cuando el Señor Jesús, usted sabe que el Señor Jesús se fue en cuerpo glorificado al cielo y va a regresar. Y antes de irse, Él dejó muchas instrucciones. Y como la palabra también habla por tipos y sombras, yo puedo entender, y en 1 Timoteo 4:13, yo puedo ver a Pablo como un tipo de Jesús aquí, y a Timoteo, su hijo espiritual, como un tipo de la iglesia, y lo vamos a atar. 1 Timoteo 4:13, y dice así, mire, 1 Timoteo 4:13 le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, entre tanto que voy, ¿ya? O sea, en otras palabras, entre tanto que yo llego a ti, regreso a ti, ocúpate, mire qué interesante, ocúpate en leer como punto número 1. Ocúpate en exhortar y en enseñar. Pero vamos a centrarnos en leer. Qué interesante o qué importante era para Pablo la lectura. Pero cuando hablamos de leer la palabra de Dios, no hablamos de leerla como que estamos leyendo un periódico o una revista de esas que algunas personas leen de Hola, ¿verdad? Y otras revistas de la farándula, ¿cómo le dicen esas revistas? Rosas, ¿no? Pronto, o no sé qué más. No. Tenemos como cristianos, y es que por eso son importantes las enseñanzas, como cristianos tenemos que saber que la palabra de Dios no es un libro cualquiera. Número 1. La palabra de Dios tiene vida. Pero cuando hablo de que tiene vida, no quiere decir que la palabra de Dios es como un amuleto que lo voy a poner en la cabecera de mi cama y va a hacer que yo sueñe cosas lindas. No. Sino que la palabra de Dios tiene tal efecto cuando yo la leo bajo un entendimiento espiritual. Porque sí, mucha gente puede coger la palabra de Dios y para muestra un botón, el diablo cuando tentó a Jesús, cuando el diablo le dijo, no, porque escrito está. O sea, quiere decir que el diablo conocía literalmente lo que la palabra de Dios estaba. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia en nosotros, sus hijos? Es que nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y leímos en unas reuniones anteriores que el Espíritu Santo tiene la capacidad de mostrarnos lo más profundo de Dios. Ahora, ¿en dónde vamos a encontrar las profundidades de Dios? En la palabra. Ahora, el objetivo de esta enseñanza es que yo sé que nosotros leemos la palabra. Y si tú no estás leyendo la palabra, hermano, te digo, te estás perdiendo de un tesoro. Te estás perdiendo de un tesoro. Nos estamos perdiendo si no estamos leyendo la palabra, si estamos ocupando nuestro tiempo en otras cosas. Mire, para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. En el día, si uno se organiza, puede haber tiempo para todo, pero muchas veces uno sacrifica las cosas espirituales por darle tiempo a otras cosas. Y después, Señor, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no crezco? Claro, ahí está la evidencia. Entonces,
Entre tanto que voy, ocúpate de leer. Ocúpate de la lectura. Hermanos, si nosotros no leemos la palabra, estoy ya hablando leer la palabra, ya dedicarme a leer un trozo no quiere decir que pase 3 horas leyendo. Si tienes tiempo, excelente, sino que coge un trozo, pero cómelo, saboréalo, mastícalo, investígalo. Ahora, si nosotros no leemos la palabra de Dios, vamos a convertirnos en ignorantes espirituales. Suena feo, suena duro, pero es la realidad. O sea, vamos a ignorar las cosas que se mueven en el espíritu. Pero si yo en el espíritu leo, ¿ya? Entonces, hermanos, nos van a ser reveladas cosas. Yo le he contado un testimonio de un pastor. Él ya falleció, ya partió la presencia de Dios hace muchos años, pero en la biografía de ese pastor contaban que él se encerraba en su oficina y se ponía a leer. En ese tiempo no habían ordenadores, no había móviles, no, él se ponía a leer. Y la esposa cuenta en la biografía que llegaba a tocarle: vas a venir a comer. Ahora voy. Cuando él falleció, luego fueron a buscar a su oficina, a sacar las cosas y todo. Y una de las Biblias que él más usaba estaba toda arrugada, toda como cuando le cae agua a un libro. Usted sabe cómo se pone, ¿verdad? Y es porque cuando ese hombre leía la palabra era tocado de tal manera que él terminaba llorando. Ahora, si eso no te ha pasado, sí puedes pedírselo a Dios para que te pase. Yo nunca me voy a olvidar. Hubo un día, fue hace muchísimos años. Estaba yo leyendo, ya ni me acuerdo qué parte de la Biblia. Pero hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo estoy seguro que sí le ha pasado. Uno está leyendo un trozo de la Biblia y como que sus ojos le son destapados. Como que un velo le es quitado y uno empieza a entender cosas que no entendía, a pesar de que sea un pasaje que uno haya leído unas 10 veces. Y hermanos, y me empezó a disfrutar tanto eso, a encantar tanto ese momento, hermanos. Y es porque el Espíritu Santo estaba ya interviniendo, por decirlo de alguna manera, en mi lectura de la palabra, porque la palabra de Dios, Jesús mismo decía: mis palabras son vida, y lo que está aquí es la palabra de Dios. Y mire, no sé si nos va a dar tiempo, pero hablando de esta experiencia que yo le cuento que tuve, y no quiere decir que no la haya vuelto a tener, sino que la he tenido de diferentes maneras. Pero en Ezequiel capítulo número 3, verso 1 en adelante, mire qué interesante lo que le pasó a este profeta Ezequiel. Estamos hablando de leer en el Espíritu. Ezequiel capítulo número 3, verso 1 en adelante, dice... Acompáñenme a leer lo que dice la palabra, aunque esta versión está un poco así, ¿verdad? Y dice: y me dijo: hijo de hombre, come lo que hallares, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Entonces, dice el profeta, abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo del hombre, haz a tu vientre que coma e hinche
o que llene tus entrañas de este rollo que yo te doy, la palabra. Y entonces lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Yo traje otra versión que es la palabra de Dios para todo, Ezequiel 3:1, y escuchen lo que dice esta versión. Entonces me dijo: hijo de hombre, cómete lo que encuentres ahí. Dios nos dice hoy: cómete lo que encuentres aquí. Cómete lo que encuentres ahí. Cómete ese rollo. Luego ve y habla al pueblo de Israel. Así que abrí la boca. Mire, eso pasó literal, pero eso es una enseñanza espiritual. Entonces abrí la boca para tratar de comerme el rollo. Imagínense. Me insistió otra vez: hijo de hombre, dice esta versión, buen provecho. Cómetelo con ganas y llena tu estómago con el rollo que te doy. Así que me lo comí y en la boca me sabía como la miel por lo dulce que era. Yo no sé cuántos están entendiendo esto. Pero hermano, la palabra de Dios es un error coger la palabra de Dios para dormirme. Es que no me puedo dormir, entonces voy a leer un poco así me quedo dormido. No. La palabra no es para dormir. La palabra es para despertarnos espiritualmente. Y es que, hermanos, Dios a través de esta serie nos quiere llevar a un nivel espiritual en donde cuando leamos la palabra de Dios, en otras palabras, cuando estemos comiendo el rollo, ese rollo va a ser tan delicioso, tan, ¡ay, qué rico esto! Cómete este rollo. Llena tu vientre. Cuando habla dice, hincha tus entrañas. Las entrañas es lo más íntimo. O sea, la palabra de Dios, hermanos, penetra hasta lo más profundo de una persona cuando la persona se dedica a leer la palabra. Pero no a leerla como dije hace un momento. Bueno, voy a leer, ¿qué leo hoy? Esto no me gusta, esto. No, Jehová pleitea contra Israel, no. Voy a leer las bienaventuranzas. Está bien. Pero ¿sabe cuál sería lo correcto? Antes de leer la palabra, y eso yo sé que lo sabemos, pero muchas veces no lo hacemos. Señor, yo quiero hoy que tú me hables. Háblame, Señor, háblame, necesito yo una palabra. Y bueno, ya que usted oró, ya se vale buscar, se vale, por supuesto. Pero previamente uno ya ha preparado, ha dispuesto su corazón para que Dios le hable. Si uno tiene una lectura establecida por año, excelente. Pero ¿qué es lo que quiero decirte en esta noche? Que Dios nos quiere llevar a que leamos la palabra, ya no buscando citas que me convienen solamente, no. Si lo que me conviene es toda la palabra entera. Lo que nos conviene es comernos el rollo entero. Y interesante lo que le pasó a este hombre Ezequiel. Se comió el rollo. Mire, él hasta ese momento no sabía que comiendo el rollo él iba a tener una palabra. Si nosotros, hermanos, comemos el rollo, siempre vamos a tener una palabra que darle a otras personas. ¿Por qué? Porque esa palabra, hermanos, va a llegar a nuestro vientre. Ahora me viene a la mente cuando a Jesús lo acusaban de que tus discípulos no se lavan las manos para comer. Entonces Jesús dice, no, lo que contamina al hombre no es lo que no es lo que entra, sino lo que sale es lo que contamina al hombre. Ahora,
si nosotros nos alimentamos, hermanos, de la palabra de Dios, hermanos, no van a salir palabras que contaminen, van a salir palabras que edifiquen y que bendigan, porque al final de cuentas para eso ha sido puesta la iglesia, para bendecir y no para maldecir. Pero necesitamos comernos el rollo, necesitamos disfrutar. Pero hablemos de lo que está pasando actualmente. El diablo ha puesto un adormecimiento o una pereza o una sensación de que, es que leer, qué aburrido leer. Y no se diga orar, qué aburrido orar. Claro, porque sabe él que eso, si nosotros lo llegamos a probar, va a ser delicioso y no lo vamos a soltar. La Biblia no es para tenerla de exposición ahí, porque usted sabe que mucha gente tiene la Biblia de exposición ahí. Ahí está. Mi Biblia de estudio, pero empolvándose. No. La Biblia es ¿para qué? ¿Para qué es la Biblia? Para que yo me la coma. Uno termina siendo lo que come. Si yo me propongo comer durante un mes las famosas manolitas, al final del mes voy a terminar como una manolita. Manolito me van a decir a mí. El otro Manolito. Si tú te propones, hermanos, a partir de hoy, escucha, yo no me duermo sin leer la Biblia. Señor, yo no me puedo dormir sin leer por lo menos un capítulo. Yo te reto que hagas esa oración. No me dejes que me duerma si yo no leo tu palabra, Señor. Y si no estás habituado a leer, nos va a costar, por supuesto, al principio. Va a ser nos tendremos que autoeducar. Pero hermanos, en cuanto cojamos el gusto de la palabra, vamos a disfrutar. Va a ser dulce. Esa palabra va a ser dulce. Aunque sea una cita que para otros sea, qué fuerte. No, para mí es dulce eso. Y el Salmo 119 dice, tus palabras son dulces, tu ley es dulce a mi paladar. Mire, solo mencioné una cita. Voy a mencionar una más y vamos a seguir la próxima semana con esta. Dentro de la próxima. Algo que he entendido yo durante los años es que la palabra de Dios no es para aumentar nuestro intelecto. ¿Ya? No es para que sepan cómo sé yo. Mire, yo no sé si yo me he topado con muchas personas que a veces quieren como que, ¿cómo es la palabra? Impresionar cuánto saben de la palabra. Gloria a Dios, si saben mucho, gloria a Dios. Pero al final de cuentas la palabra no es para que impresionar a otros cuánto yo sé de la palabra. Porque no es cuánto yo sé de la palabra, sino cuánto yo aplico lo que sé. Entonces la palabra no es para crearme un cabezón.
no es para aumentar mi intelecto, es para tocar mi corazón, para cambiar mi vida. Y con esta voy a terminar, es la tercera cita, pero vamos a parar aquí. Juan 6:63 dice la palabra de Dios: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado. ¿En dónde están las palabras que él ha hablado? ¿En dónde están registradas las palabras que Jesús ha hablado? Aquí. Y Jesús dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso cuando nosotros exponemos la palabra, solemos orar antes, porque no vamos a exponer un libro cualquiera. La palabra de Dios tiene tal poder, hermano, tal poder. Cuando tú lees la palabra de Dios, estás alimentando tu hombre espiritual, aunque tú no sientas nada, ni te des cuenta que está pasando en lo espiritual. Tu hombre se está fortaleciendo, se está comiendo. Tu hombre espiritual está alimentándose, se está fortaleciendo tu hombre espiritual. Usted sabe que Jesús, desde muy pequeñito, aparte de que es una tradición de los judíos enseñarle y memorizar la palabra, Jesús en su humanidad, él tuvo que, voy a decir esto, educarse en leer la palabra. En leer la palabra. Nosotros tenemos como hijos de Dios que educarnos a leer la palabra. Así como todos los días comemos, ya, y algunos sí comemos bastante. Ahora todos calladitos, ¿verdad? Yo sé que sí comemos. Tenemos que educarnos para leer la palabra de Dios, pero leerla no así, sino que leerla con entendimiento. Espíritu Santo, háblame. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué le digo que Jesús practicaba? Lucas 4:16. Lucas 4:16. Mejor si voy a mencionar la otra cita que traía. Y vino Jesús a Nazaret, donde había sido él criado. Y entró Jesús conforme a su costumbre, ¿ya? El día del sábado en la sinagoga, Jesús, y se levantó a leer. ¿Se levantó a qué? ¿Se levantó a qué? Y se levantó a leer. Jesús, no porque era Jesús, dijo: bueno, ¿yo para qué voy a leer si al final de cuentas esto habla de mí? Jesús se levantó a leer. Ejemplo nos dio para que nosotros leamos. Pastor, pero yo no sé leer. No hay problema, ahora hay Biblia en audio. Y yo sé que estamos en una época de mucho trabajo, hermano, pero mire, ponga ahí audio de la palabra ahí en su coche, ponga prédicas, aliméntese. Hay gente que va a ser bendecida por lo que tú inviertes en la lectura. Con esta termino. Hechos. No apunté. Espera un momento. Ahorita. Busque Hechos también.
Ok. Vaya conmigo a Hechos capítulo 8. Ahí está. Y qué interesante que en Hechos capítulo 8 hay un árabe ahí, en esta historia, un árabe. 8:26 en adelante, lo vamos a leer en la palabra, aquí en la pantalla. Dice, pero el ángel del Señor habló a Felipe. Un ángel se le presentó a Felipe y le dijo: Felipe, levántate y ve hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Levántate, muévete. Entonces Felipe se levantó y fue. Y he aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candas, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros. O sea, quien iba ahí era una persona importante. Dice, y había venido a adorar a Jerusalén. Vale. Mire bien la historia. Ese personaje importante venía de adorar. Muchas veces adoramos Jesús se lo dijo, ustedes adoran lo que no saben. Pero mire este personaje, esta historia bien linda. Entonces dice que él venía sentado, ¿ya?, en su carro. Y venía, ¿qué venía haciendo? ¿Qué venía haciendo? Leyendo. Y venía leyendo el profeta Isaías. Entonces, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate a él, llégate y júntate a ese carro. Mire qué tremendo. Entonces Felipe obedeció, se acercó a ese carro, y cuando Felipe se acercó, oyó que este hombre leía el profeta Isaías. Ahora, hago una pregunta. Esto solamente es un consejo. Un consejo solamente. Leer en voz alta. No quiere decir que la palabra de Dios, no, sino que leer en voz alta. ¿Cómo se dio cuenta Felipe que estaba leyendo el profeta Isaías? Porque lo escuchó, porque este hombre estaba leyendo en voz alta. Le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Mire, qué pregunta tan importante. ¿Entiendes lo que lees? Sigamos, por favor. Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Vamos a dejarlo ahí. Este hombre estaba leyendo, pero necesitaba la intervención del Espíritu Santo para entender lo que estaba leyendo. La palabra de Dios es un libro espiritual. Es más, no hay libro que se le compare. No hay libro que se le compare. Pero por ser un libro espiritual, necesitamos aprender a leer en el Espíritu. ¿Qué quiere decir leer en el Espíritu? Leer bajo un entendimiento espiritual la palabra de Dios, que es espiritual. Cuando yo empiezo a caminar en ese camino, valga la redundancia, de leer y entender la Biblia, lo que dice para mi vida, hermano, tú vas a leer la Biblia, vas a abrir tu Biblia y los remas van a empezar a saltar y tú vas a empezar a ver, wow, qué tremendo. Y vas a empezar a llorar también, porque Dios va a tocar tu corazón y tu vida va a ser cambiada y algo va a ser encendido en tu interior, porque la palabra de Dios
que alguien nos metió de que era amarga, va a empezar a saber dulce como la miel, y va a ser tan delicioso eso que vas a querer seguirlo practicando. Voy a parar aquí y quiero que te pongas de pie, porque yo creo que el fin de que leamos la palabra, y quiero que cierres tus ojos, y el fin de que leamos la palabra es que la palabra se termine convirtiendo, por así decirlo, en parte de uno. En otras palabras, se encarne en uno. Juan 1 dice: y el verbo se hizo carne. El fin de que lea la palabra es que la palabra se convierta en parte de tu vida, como dice 2 Corintios 3:2. Pablo decía a los corintios: ustedes ya no solamente van a llevar la palabra, no, ustedes mismos van a hacer la palabra que otros van a leer. Ustedes mismos serán las cartas leídas, porque la palabra de Dios habrá sido grabada no en su mente, no en un rollo, no, en sus corazones. Cada vez que lee la palabra en el Espíritu, hermano, la palabra va a ser grabada en tu corazón, y nadie va a borrar eso que ha sido grabado en el Espíritu.